Todos los días, en alguna parte, en alguna casa, en alguna comunidad, mujeres y niñas son violentadas, abusadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué sucede esto? Y más importante aún, ¿cómo podemos prevenirlo? Esto es Generación, un espacio informativo y de análisis para identificar y combatir la violencia, discriminación y desigualdad contra las mujeres. Una producción del Poder Judicial de Costa Rica con la colaboración del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Generación. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres. Es una unidad de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial de Costa Rica. Reciban un saludo desde el Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Es un órgano al que le damos muchísimas gracias por su hospitalidad y por el apoyo técnico que nos están brindando. Yo soy Dixie Mendoza Chávez, soy la encargada del Observatorio de Violencia de Género, soy abogada y soy periodista y le agradecemos a todas las personas que nos siguen por medio de nuestro canal de YouTube, de Facebook e Instagram. Hoy tenemos un tema de gran interés que toca lo más íntimo de una familia y que tal vez más de alguna persona de primera entrada no encuentre la conexión con los temas tradicionales de género que queremos abordar en este podcast. Hoy queremos responder a la pregunta, ¿por qué es importante que los padres tengan y disfruten de una licencia de paternidad? Para abordar este tema, contamos hoy con la colaboración del especialista en psicología clínica, Cristian Mora Víquez, que es el jefe de la sección de apoyo psicológico operacional del organismo de investigación judicial, es más conocida como la SAPSO. Cristian es profesor universitario, ha tenido contacto con el tema de masculinidades desde el año 2002, trabajándolo en el Poder Judicial desde el año 2006 y participando en redes de hombres, tanto a lo interno de esa institución como en la red de hombres por la igualdad de género del sector público costarricense. Además de todo esto que les acabo de leer y que ya es impresionante por sí o per se, quiero decirles que Cristian es el entrevistado perfecto para este tema, porque justamente acaba de tener una bebita y de disfrutar de su licencia de paternidad. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y felicitaciones por esa bebé. Muchas gracias, Dixie. Encantado de estar acá, pues compartiendo algunas ideas con ustedes de este tema esencial y trascendental para los hombres y agradeciendo a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Sí, Cristian, antes de entrar en materia, ¿podría comentarnos brevemente en qué consiste su trabajo en el OIJ, como para poner en contexto lo que nos va a comentar, y su vinculación con el grupo de masculinidades del Poder Judicial? Claro, Dixie, con todo gusto. Mi trabajo en la sección de apoyo psicológico operacional consiste en abordar temas de salud mental con todo personal interno de OIJ, siendo esencial el tema de la igualdad de género y masculinidades por varios motivos. Uno de ellos es que ese tema no es exclusivo de mujeres, me refiero al tema de género. Por el contrario, el concepto es muy amplio y la igualdad de género ayuda tanto a las mujeres por todos los desfases y vejámenes que ha sufrido por un tema ideológico del machismo y el patriarcado, pero también, sobre todo por los hombres, porque la violencia de género impide un desarrollo humano pleno de mujeres, pero también de nosotros los hombres. Y aunado a eso, los hombres que tienen una mayor incidencia de violencia hacia las mujeres también tienen mayores riesgos de violencia contra nosotros mismos, así como una serie de conductas autodestructivas que afectan nuestra salud, nuestro entorno y las personas que lo rodean. Cuando uno habla
con las personas de temas estadísticos relacionados con violencia, pues lamentablemente los hombres encadenamos todas las categorías de violencia, y me refiero a la violencia autoinfligida, por ejemplo, en temas de suicidio. Es una tendencia mundial. Los hombres se suicidan muchísimo más que las mujeres, en una proporción 85-15, varía en algunos países, pero es una tendencia muy similar en todo el mundo. En violencia interpersonal, pues los hombres somos los que lamentablemente cometemos más violencia contra las mujeres y contra nuestros familiares en círculos familiares íntimos. Y pues en la violencia social, lamentablemente también, si uno busca quienes han sido líderes políticos, líderes militares y otras índoles que hayan generado mayor cantidad de muerte en el mundo, toda la lista está encabezada por hombres. Entonces el tema de violencia como un ejercicio de sometimiento de otro o de otras personas y como un ejercicio de poder sobre las otras personas, pues los hombres ahí tenemos un enorme tema que trabajar, y eso nos afecta por la relación con las personas que nos rodean, pero como te decía también, a nosotros mismos nos coarta y nos castra la parte afectiva, y hay una enorme necesidad de que nosotros trabajemos eso, porque también genera un lamentable empeoramiento de la calidad de vida. Y pues con este tema de paternidad del que vamos a hablar hoy es esencial, porque esa parte afectiva, por concepciones cerradas, machistas, patriarcales, muchos hombres creen que que es un tema exclusivo o reservado para las mujeres, perdiéndose una parte emocional esencial para su crecimiento y también para sus hijos e hijas. Excelente, Cristian, porque usted ya me hizo la transición. Ya me hizo la transición de lo que usted está haciendo en el OIJ, de lo que trabaja ahí y del tema que queremos abordar. Entonces, vamos entrando ya en materia. Entonces, vamos a hablar primero de esas licencias de paternidad, la más reciente y las otras que están por venir también. Y luego de esa importancia que usted ya comenzó como a darnos algunas pinceladas, que tienen esas iniciativas en esa construcción de lo que podemos decir que es una sociedad, yo no diría más justa porque no es justa, no lo es, hay que decir, hay que quitarle el más, diríamos, de una sociedad justa e igualitaria. Entonces, vamos a comenzar de una vez, entrémosle sobre la más reciente licencia de paternidad, que fue con la publicación de la ley número 10211, voy a repetirlo por ahí para que lo sepan, es la ley 10211, y entró en vigor el 3 de junio de este año, del 2022. ¿En qué consiste, Cristian? Esa es una licencia DICSI que se crea mediante una reforma al Código de Trabajo, la cual en principio aplica para el sector privado, pero que puede aplicarse al sector público en aquellas instituciones en las que no haya una legislación favorable en este tema de paternidad. La norma lleva por nombre reforma de los artículos 94, 94 bis, 95, 96, 97 y 100, y adición de un inciso K al artículo 70 de la ley 2, Código de Trabajo, del 27 de agosto del año 43, para combatir la discriminación laboral contra las mujeres en condición de maternidad. Pero en lo que corresponde al tema que nos ocupa hoy en este podcast, es una reforma que establece las licencias de paternidad a los padres biológicos y adoptivos. Pero en lo que corresponde al tema, es una licencia, vamos a ver, que se menciona en el artículo 95, inciso B, la cual dice: a los padres biológicos se les otorgará una licencia de paternidad de 2 días por semana durante las primeras 4 semanas a partir del nacimiento de su hijo o hija. Esto es un total de 8 días. El empleador estará en la obligación de conceder permiso al padre para compartir con su hijo o hija recién nacidos y contribuir con su cuidado dentro de los parámetros de dicha licencia. En la ley, pues también se estableció una licencia pagada de 3 meses en caso de una adopción individual, y si la adopción es en pareja, esos 3 meses deben dividirlo en la pareja. Entonces ahí pues será como un acuerdo entre la pareja adoptante. Además se crea una licencia especial posparto para el padre biológico en caso de muerte materna
en el parto o durante la licencia. Entonces esta legislación es novedosa, pues se toma en cuenta el padre, ¿verdad? Y por lo menos a nivel legal, ahí se empieza a vislumbrar que ese tema emocional no es exclusividad, ¿verdad? Es evidentemente importante que sea compartido, pero también pues permite a los hombres desde este marco acercarse a ese mundo que es tan importante y trascendental para fijar una serie de aspectos esenciales en el vínculo que vamos a tener con esa personita que es integrante de la familia y que pues también la hará crecer emocionalmente al tener un vínculo diferente con la figura paterna, cosa que pues cuando uno trabaja con hombres en este tema, uno observa con mucho dolor y nostalgia que muchos hombres pues hubiesen querido que sus figuras paternas se implicaran más emocionalmente cuando eran niños. Entonces, bueno, de repente este puede ser un insumo importante a nivel de legislación para que los hombres demos ese paso que también tiene que ver con una construcción de una masculinidad diferente. Y pues bueno, el que los hombres ejerzamos una masculinidad más sana desde la parte vincular con nuestros hijos e hijas, no es solo una cuestión emocional o psicológica, sino es un tema que ayuda a generar naciones y pueblos con mayor desarrollo humano, ¿verdad? Ok, bueno, usted ya siempre nos da adelantos, ¿verdad? De las siguientes preguntas que uno a veces pues tiene como preparadas. Vamos a ver. No es abogado, pero nos hizo un buen resumen de esta ley, ¿verdad? También el resumen sería, entonces, tenemos una licencia de 8 días para padres biológicos, 3 meses o 3 meses o un mes y medio para los padres adoptivos, ¿verdad? Si se tiene que compartir. Correcto. Y una licencia para el padre viudo cuya pareja fallece luego del parto. Eso sería, digamos, como en pocas palabras, ese resumen que usted nos acaba de leer. Perfecto. También por ahí hay otra ley, la ley de empleo, ¿verdad? Que tal vez podríamos aprovechar aquí. Yo sé, lo vamos a abordar desde el punto de vista de la psicología, pero también para la gente que nos escucha y que esto es del sector privado, usted lo dijo muy bien al inicio, es del sector privado. Se puede aplicar para algunos funcionarios públicos o en algunas instituciones donde no hay una norma específica que sea más favorable, ¿verdad? Y por ahí viene esa otra ley. No sé si usted se atreve a decirnos ahí ese resumen de lo que esa otra licencia que va a traer la ley de empleo público. Tal vez si nos dice. Sí, básicamente esa ley se publicó en marzo de este año, va a entrar en vigencia en marzo del 2023 y ese permiso de paternidad se amplía a un mes. Pero bueno, al no estar en vigencia aún, pues la que les estamos comentando ahorita es la que va a estar vigente hasta marzo del año entrante. Sí, eso es lo que quería aprovechar pues para que no dijeran que nos obviamos un elemento tan importante que podría ser. Entonces, Perfecto. eso es lo que tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ya usted comenzó, pero vamos a hacerle la pregunta ya formal. Usted comenzó a darnos unos esbozos, ¿verdad? Ya desde el área de la psicología, ¿verdad? Y de la experiencia que usted está desarrollando en el Poder Judicial y en general con todos los funcionarios, o la red de funcionarios públicos. Esos beneficios que le trae al hombre que pueden contar con estas licencias, o sea, en 8 días, en 3 meses, pero no es solamente por los días, sino por esos momentos. A ver si nos puede un poquito desarrollar más desde la psicología lo que esto significa. Claro, Dixie, ¿no? Y pues más bien reiterarte el agradecimiento por poder conversar estos temas que a veces desde el mundo de los hombres se conversan poco, ¿verdad? Y a veces no es tanto una descripción, sino una vivencia. Es crucial que los hombres podamos ejercer una paternidad de manera corresponsable, ¿verdad? Por varios motivos en nuestra pareja. Y al hablar, posiblemente voy a repetir mucho este concepto de corresponsable, porque a veces en el imaginario popular se usa el concepto, es que él es muy buen hombre porque ayuda, ¿verdad? Como que la ayuda es algo complementario a quien tiene la responsabilidad principal, que es la mujer, ¿verdad? Pero la corresponsabilidad habla como de ese apropiarse y tener una parte proporcional, adecuada a esa responsabilidad que es de ambos, ¿verdad? Eh, y bueno, uno de esos es empezar a desarrollar y fortalecer un vínculo esencial y seguro con su hijo o hija. Esta parte del fortalecimiento de vínculos es clave y va a trascender
las etapas de desarrollo de los niños o niñas. ¿A qué me refiero con esta? Las primeras etapas de construcción de vínculos son clave. Que un bebé se sienta o una bebé se sientan seguros en su entorno. Y parte de esa seguridad la brinda la figura paterna, ¿verdad? Evidentemente la figura materna brinda una serie de insumos que son trascendentales, ¿verdad? Pero eso tiene que complementarse, y si está bien complementado es ideal porque aumenta la seguridad, no solo en esa personita, pues sino también evidentemente en esa pareja que no solo está atravesando por el proceso de estar criando una personita, de cuidarla en una etapa muy sensible, ¿verdad? Sino que también ella está pasando por una serie de procesos emocionales muy diversos y muy complejos que de repente algunos pueden estar lejos del alcance de los hombres, ¿verdad? El tema del esquema corporal de la mujer después de un parto es algo importante. El tema de las funciones hormonales y toda la parte emocional que implica pasar de algo de repente abstracto, que es ver a un bebé o una bebé en un ultrasonido, a ya tenerlo en las manos, ¿verdad? A escuchar el llanto, a tener el contacto piel a piel, ¿verdad? Todos estos elementos son clave y los hombres tenemos que perder miedo a involucrarnos en eso. Por ejemplo, el acariciar es una función esencial para un bebé o una bebé porque pues la piel es el órgano más grande que tenemos y el contacto físico lo que hace es despertar una serie de elementos biológicos claves para la sobrevivencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de una mujer con un bebé recién nacido, cuando se lo pone en el pecho, casi que de los pocos instintos que nos quedan como ser humano, busca el pecho y busca empezar a lactar. Y ese calor del pecho de la madre, pues no solo ayuda a generar una serie de factores biológicos como la leche materna, etcétera, ¿verdad? Sino que le genera seguridad al infante y le genera un calor corporal que le ayuda a regular todos sus procesos biológicos. Y muchos hombres dicen, bueno, pero es que entonces eso solo lo puede hacer la mujer, pero también el bebé, si la mujer está con un grado de seguridad importante, y lo siente porque su pareja está ahí, eso también transmite en conjunto y también las caricias que el hombre puede dar, ¿verdad? Si yo tengo una masculinidad muy hegemónica, muy patriarcal y creo que las caricias o la parte afectiva solo para las mujeres, me estoy perdiendo todo ese universo, ¿verdad? Que evidentemente pues también le está haciendo falta al niño o la niña, ¿verdad? También es un tiempo crucial porque bueno, uno aprende a desarrollar una serie de tareas y roles que se adquieren en esa primera etapa de crianza, ¿verdad? Aquí el tema de que no hay un manual, creo que es universal, ¿verdad? Evidentemente la gente podrá ver muchos videos de YouTube, escuchar muchos expertos, pero ya cuando estás con tu bebé ahí, el cómo abrazarlo, el cómo manipularlo para que no haya una lesión en la cabecita, el cómo cambiarle, todos esos temas que son nuevos y que pues hay que aprender, se tienen que hacer con algo que no viene en ningún manual y solo lo puede dar cada papá o mamá que está ahí en el terreno, que es amor, ¿verdad? Entonces a veces hay una pregunta recurrente de qué es lo mejor y pues uno piensa que desde lo emocional lo mejor es lo que se hace con amor, ¿verdad? Y bueno, sí, eso se puede complementar con alguna técnica, pero ese amor tiene que ser eh, sin miedo, ¿verdad? De repente muchos hombres pueden tener miedo porque no han estado acostumbrados a tener muestras de afecto, porque lo afectivo se coarta, ¿verdad? Desde el tema más machista, más patriarcal. Y aquí es también un poco como de relajarse y dejar ir, ¿verdad? O sea, expresar afecto como uno siente que es en el momento y poderse darse como esa licencia, ¿verdad? También es clave, sumado a esto, brindar un apoyo y corresponsabilidad en las nuevas necesidades y tareas que implica toda una nueva configuración familiar, ¿verdad? Porque ahí hay temas no solo logísticos, ¿verdad? Me refiero a que, bueno, si hay otros niños hay que ajustar los periodos de llevar a la escuela, los momentos de cuidado, las horas de sueño, ¿verdad? Todo lo que está en torno a la casa, ¿verdad? Y sobre todo también los temas emocionales. Puede ser que una mujer en un parto haya tenido una condición emocional estable y en otra haya factores de riesgo para una depresión postparto, ¿verdad? Entonces, pues son también cosas que hay que ver y también los hombres tenemos que examinarnos esa parte emocional. De repente, quienes tienen posibilidad de estar en un parto es un shock,
¿verdad? Poder ver cómo viene una vida al mundo, ¿verdad? Y también habrán muchas reacciones emocionales muy diversas y aquí uno dice, bueno, también como hombres es interesante que aprendamos de las mujeres algunas estrategias que usan que son muy asertivas y que les fortalecen mucho, como bueno, qué redes de apoyo tenemos para compartir esa experiencia, otros amigos que sean papás, familiares que sean papás, que a veces los hombres en ciertos esquemas muy tradicionales se nos enseña a ser muy reservados o a no hablar de los temas emocionales. Pues aquí parte de esto es que conforme lo hablo, no solo expreso y comparto mi gratificación, sino que me retroalimento de la experiencia de otros y aprendo, Okay. ¿verdad? Y pues también un padre responsable, comprometido y corresponsable es la primera red de apoyo familiar, pero también un factor protector, y esto es esencial, ante diversos riesgos emocionales, ¿verdad? Que pueden haber, como mencionamos, depresiones posparto o pues toda la complejidad que implica el pues tener a esa nueva personita y ajustarnos a esa nueva configuración familiar. O sea, hay muchos beneficios. Hay beneficios para la familia, hay beneficios para la relación con la pareja, hay beneficios para la bebé o el bebé que acaba de nacer, hay beneficios para el hombre que está sintiendo y proveyendo todo eso. O sea, es una nueva forma de ver el mundo y meternos en esto. Definitivamente, por cualquier lado que lo veamos, trae muchos beneficios. Pero ahora le voy a decir una pregunta, porque cuando yo hablo de estos temas o lo planteo siquiera, de una vez hay gente que dice, así, ya les dieron ahora a ellos, pero ellos van a aprovechar esa licencia para irse a hacer otras cosas. Ellos no van a hacer esto, no van a hacer los otros. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Y de qué se están, digamos que perdiendo, y si se puede o no, y a ver si se puede a estas alturas del partido, porque no es lo mismo una persona o un padre de los 40 años que ser padre a los 20 años o a los 30 años o incluso mayor, o sea, no hay edad para esto. Entonces, ¿por qué sucede? ¿Por qué se prevé eso? Y cómo poder como ir cambiando este nuevo paradigma, porque es un nuevo paradigma definitivamente. Claro, y bueno, ahí hay cuestiones que son interesantes, ¿verdad? Cuando mencionas lo del tiempo y que la gente lo relaciona con ocio, pues por la experiencia propia te puedo decir que si uno está compenetrado, ese tiempo te alcanza poco, ¿verdad? Porque hay temas de alimentación que en los primeros estadios, cuando el bebé es un neonato, los primeros 28 días, no sé, hay tiempos de alimentación que son cada 2 horas religiosamente, ¿verdad? Entonces ya eso implica una alteración en el tema del sueño. Y pues de repente yo apelo un poco aquí como a la parte de los temores que podamos tener los hombres a ejercer esa paternidad, ¿verdad? Y el machismo puede operar de muchas formas. No hay ningún impedimento cognitivo o genético para que un hombre pueda aprender ciertas tareas que hace una mujer. Por ejemplo, cambiar un pañal, ¿verdad? Si algún hombre de los que nos escucha dice, no, es que pues la mujer lo hace mejor, pueden haber temas como entrenamiento social y cosas que tal vez los hombres no aprendimos. Por ejemplo, cuando uno ve jugar a las niñas, muñecas, ¿verdad? Uno ve que se ejercita mucho el tema del cuido, ¿verdad? Y cuando se juega casita y el cómo hablarle a las muñecas, ¿verdad? Y a los hombres de repente puede ser que en otros momentos se cuestionara o se prohibiera eso porque era relacionarnos con el lado femenino y eso no es de hombres, ¿verdad? Pero ciertamente, como te decía hace un rato, el amor hace que uno pueda dejar esas barreras o esas limitaciones que uno haya tenido y se puede involucrar diferente y se aprenda. Un hombre puede cambiar también un pañal como lo hace una mujer. Un hombre puede asistir a un recién nacido, pues también, ¿verdad? Como lo hace una mujer. Y aquí también entra un trabajo en equipo de que pues la pareja, ¿verdad? En este caso, si es una mujer, pues retroalimente esa seguridad de que uno puede hacer, ¿verdad? Y otras mujeres que son importantes y pueden retroalimentar eso, pues las suegras, ¿verdad? Las tías, y lo digo en femenino porque pueden haber mujeres que crean que los hombres son muy torpes en hacerlo, pues si hay algún grado de torpeza hay que superarlo mediante la práctica y el amor y el cariño, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que evitar esos temores, ¿verdad? Y pues claro, entendemos
ya dirigiéndome más a los hombres, que podemos tener muchos temores y muchos pueden venir desde la noticia del embarazo, ¿verdad? Y los temores pueden ser muy variados, pueden venir desde el tema económico, de cómo me voy a proyectar, pueden venir desde fantasmas de la vivencia de la infancia, es que mi papá no tuvo una buena vivencia afectiva conmigo y hijo de tigre nace pintado, ¿verdad? Como pensando en un determinismo biológico, emocional, pues nosotros como seres humanos tenemos una capacidad increíble que no tienen otras especies de pensar, racionalizar las cosas y en este caso de romper cadenas. Y si hay algo que a mí no me gustó de mi infancia o añoro o deseo que hubiera sido diferente en cuanto a la parte afectiva de cómo se relacionaron ciertos hombres conmigo, qué mejor momento para cambiar ese escenario que hacerlo diferente y que hacerlo con mucho afecto y aprender, ¿verdad? Entonces, esos temores, los miedos no son fáciles de exorcizar, pero sí hay posibilidad de hacerlo, primero cuando los concretamos y sabemos cuáles son. Y también cuando trabajamos en eso. Es más, muchos de los temores que uno pueda tener, uno se da cuenta que al trabajar sobre ellos se pueden diluir o se pueden esfumar. Y eso implica pues un esfuerzo y sobre todo el deseo de hacerlo, porque también hay etapas. Una etapa tan hermosa como tener un recién nacido en casa, solo se vive en un momento que pasa rápido. ¿Verdad? Esas cosas no se pueden postergar como una serie de Netflix, ¿verdad? Que la dejo en un lugar y después retomo. El tiempo pasa y si no lo viviste en ese momento, pues va a ser muy difícil volverlo a vivir, ¿verdad? Los mitos que existen sobre la crianza de los hijos, ¿verdad? Es otro tema que podemos y tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Y bueno, el aprender e implicarnos de forma corresponsable en las tareas que tiene la crianza de un niño es un tema que podemos hacer y que hay ahorita incluso muchas herramientas para poder hacerlo en el entorno, ¿verdad? Entonces, si de repente pues, no hay una red de apoyo cercana, yo puedo recurrir a varios recursos que hay. Ahora en el mundo digital hay muchísimos, ¿verdad? Pero un poco el llamado también es como recurrir siempre a esa parte afectiva. Y sí, aprendamos de la experiencia de otros o aprendamos, ¿verdad? En este tema de la crianza, reitero el tema de que no importa tanto una buena técnica como que la haga con amor, ¿verdad? Y el amor te puede ayudar pues a afinar una excelente técnica para ser un excelente padre. Cristian, esa intervención, yo aquí estoy apunte y apunte porque se refirió a tantas cosas y uno no sabe por dónde entrarle. Vamos a ver, primero me llama la atención lo del momento irrepetible, quiero rescatar eso, ¿verdad? Que hay momentos irrepetibles con los cuales uno no solo los recuerda, los vive y el impacto que tiene. Usted acaba de mencionar de algunas prácticas, ¿verdad? Que uno nos tiene miedos y que no haya cómo entrarle, porque básicamente así es, pero que una vez que se le entra y con práctica ya se puede ir saliendo de eso. Me recordó a mí en lo personal, hace mucho tiempo, mi esposo siempre cuando hablamos yo tengo un hijo y una hija, y ese hijo y la hija, ¿verdad? Mi esposo siempre dice, y cuando estamos en conversaciones familiares siempre lo repite, yo fui el primero que le puse los pañales a mis hijos. Y lo dice con gran orgullo, ¿verdad? O sea, él no hay quien le quite eso. ¿Por qué? Porque yo estaba, en otros casos fueron cesáreas y toda aquella cosa, lo que usted mencionaba, ¿verdad? De que las mujeres necesitamos, además físicamente, otra colaboración, Claro. pero él puede decir, y cuando habla con mi hijo, pero sobre todo cuando habla con mi hija, él siempre dice, ¿verdad? Yo fui el primero que te puso los pañales, ¿verdad? Dice ahí, lo dice con gran orgullo, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? Esa conexión, y de veras que tiene una gran conexión con mi hija, ¿verdad? Yo a veces incluso debo decir, y ya ese es otro tema, otro día lo invito a otro tema, ¿verdad? Pero yo a veces me pongo celosa de la conexión que hay entre ellos dos, ¿verdad? Yo trato como de meterme a veces, pero hay una conexión muy especial entre ellos. Posiblemente fue
por el pañal y por todo lo demás y por todas las explicaciones que estoy seguro que usted lo sabe muchísimo mejor que las que yo puedo saber, pero hay esos momentos irrepetibles, ¿verdad? Y que forman Ujú. parte de las anécdotas. También usted hacía una referencia a una serie de conductas que usted le habla y que la gente que sabe, y usted habló la palabra ahí machismo, para entrar a esa segunda parte de lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Que era lo de las licencias y el tema que usted ya lo ha ido abordando poco a poco. Es lo que la gente habla, los patrones estructurales, ¿verdad? Y Ujú. el machismo. Entonces ya como para ir cerrando un poco esta participación, usted dijo hay que entrarle de todo, pero los patrones estructurales, qué difícil que es cambiarlos, ¿verdad? Por eso son estructurales, ¿verdad? Por eso que son Sí. estructurales. Y posiblemente haya personas, yo ahora veo jóvenes, ¿verdad? Que ya le entran más que lo que le entraron otros, ¿verdad? O que Ujú. son más grandes. ¿Cómo se abordan los patrones estructurales? ¿Cómo se pueden cambiar? Sí, es interesante, Dixie, porque vamos a ver, el machismo y el patriarcado es un andamiaje ideológico invisible pero fuerte, ¿verdad? O sea, yo no conozco una oficina en la ONU o en la OEA o en la Organización Mundial de Salud de machismo. O sea, no hay en ningún lugar de la Tierra, ¿verdad? Un sistema legalmente establecido, estructurado y con un lugar físico, pero reinan muchas conductas, ¿verdad? Entonces son como esos hilos invisibles, ese andamiaje que te digo, que la forma de luchar con eso es ser rebelde y revolucionario contra eso. O sea, como de repente un mito, un fantasma que te diga, no, usted no le exprese cariño a su bebé porque la va a malcriar, te va a privar del hermoso momento y la conexión emocional que vos desarrollas con tu hijo o tu hija, ¿verdad? Y que también pues genera evidentemente un beneficio individual. Cada vez que yo veo sonreír a mi bebé, me doy un baño de endorfinas, ¿verdad? Que son estas sustancias de placer en el cerebro y de felicidad, o cuando la veo sonreír, que eso yo no lo hallo comparable con otra situación, ¿verdad? Entonces, como algo ideológico, intangible, que no es tampoco real, que es un mito, nos va a privar de eso. Hay que rebelarnos como hombres contra eso, ¿verdad? Hay que rebelarnos de la idea de que tocar y acariciar está mal. Los bebés en las primeras etapas de desarrollo lo que requieren es que los toquen, que los acaricien, que sientan esa cercanía, que les transmitamos calor, que les transmitamos seguridad, que nos empiecen a reconocer, ¿verdad? A los bebés hay que hablarles cerca y hay que hablarles chineado. Es maravilloso cómo los bebés, el primer esquema mental que desarrollan, por ejemplo, es el rostro de la mamá, porque cuando están lactando es lo que tienen a menos de 20 centímetros. Y esa imagen va a quedar grabada y la voz y la va a reconocer. Y los hombres, pues evidentemente no tenemos ese don de dar lactancia, ¿verdad? Pero eso nos obliga a tener una cercanía con ese bebé para que también en ese cerebrito nuestra cara, ¿verdad? Se les quede grabado y lo relacione con una parte de afecto, ¿verdad? Hay muchos mitos y muchas situaciones que hay que ayudar a exorcizar también. Por ejemplo, el tema de malcriar, deje a un chiquito llorar porque eso es una mala crianza. Mira, hay estudios científicos que hablan de que cuando un niño se deja mucho llorar y no se sabe qué es lo que hay que socorrer, lo que si es un pañal sucio, que si es alimentación, es sueño, lo que sea, eso genera un estresor enorme, enorme. Y uno no se imagina que una persona adulta llegue y diga, estoy estresada, estoy muy mal, y que uno se vuelva a decir, vea, no sea malcriado, cuéntese y duérmase, ¿verdad? O no hable de eso. O sea, tenemos que ser como muy sensibles en eso. Y también el que a los hombres se nos diga y nosotros nos creamos de que la vivencia de crianza en estas etapas primeras de un niño, eso le toca a la mujer y nosotros vayamos a hacer otra cosa. Ahora que hablabas del permiso, como agarramos esos 6 días y nos vamos a la playa y dejemos a la mujer con ese asunto porque hay responsabilidades, eso genera un vacío enorme y luego de repente puede generar hasta un autorreproche de nosotros los hombres de por qué me perdí ese momento. Y como esto pasa rápido, ¿verdad? De repente eso genera una sensación de culpa que es difícil trabajar, ¿verdad? Entonces, luchemos contra eso, seamos rebeldes, ¿verdad? ¿Quién gana con nuestra infelicidad o estas culpas, ¿verdad? Nadie después, cuando hay un hijo poco afectivo que le cueste generar ese vínculo con el papá, nos va a dar la razón,
¿verdad? No, eso se gana, ¿verdad? El afecto se gana y se construye. Y en estas primeras etapas es esencial, ¿verdad? Si nosotros no estamos sacando ventajas como hombres por ciertas ideas, ciertos mitos y prejuicios, ¿para qué seguirlos? O sea, ¿a quién estamos tratando de agradar y por qué nos estamos perjudicando, ¿verdad? Eso no tiene como una secuencia lógica, ¿verdad? Es que en tiempos de mis abuelos es que había una creencia popular de que tal cosa, bueno, eso te genera una ganancia, le genera una ganancia a tu hijo o tu hija que es el que te necesita en ese momento. ¿Para qué lo de privar del afecto? Si el afecto está comprobado también científicamente, es también lo que los gratifica. El desarrollo neuronal y cerebral de un niño es mucho mejor y una niña cuando se siente en un ambiente seguro y afectivo. A eso se complementan otras cosas, una buena nutrición, un lugar con pocos estresores, pero si esa parte afectiva no es segura, entonces eso genera alteraciones en el desarrollo, ¿verdad? Y pues tenemos que aprovechar estas oportunidades y estos regalos que nos da la vida, ¿verdad? Aquí ya hay que recurrir de repente a temas más espirituales o de otra índole, ¿verdad? El milagro del desarrollo de la vida es una cuestión impresionante y cada persona lo entenderá en el contexto espiritual que tenga, ¿verdad? Pero ver el desarrollo y ver cuando nacen y ver cómo van creciendo, o sea, esa maravilla del milagro de la vida, para poderlo disfrutar hay que contemplarlo y para eso, pues, un permiso como esto ayuda, ¿verdad? Pero también la actitud de nosotros los hombres, de que nos dejemos sorprender y maravillar por eso y que nos tomemos el tiempo para disfrutarlo. En una sociedad en la que todo urge, todo es para ayer, todo es correr, cuando uno se enfrenta a una crianza de una personita nueva en la casa, se da cuenta de que el tiempo es relativo, ¿verdad? De repente uno come en 15 minutos para ir a hacer otra cosa. Un bebé se pone a hacer lactancia y puede durar 15, 20 minutos o puede durar una hora, puede tener un tiempo diferente y uno dice, bueno, ahí el tiempo es relativo. Y el tiempo del mundo, de las carreras al que estoy acostumbrado cambia. También tenemos que darnos licencia para poder disfrutar eso, porque eso nos pone en contacto más con la naturaleza y pues también de repente a nivel emocional nos va a conectar mucho con nuestro mundo interno y lo que vivimos en nuestra infancia. Y también habrá mucha gente que tiene que reparar muchas cosas, habrá mucha gente que tiene una vivencia muy nutricia, muy bonita, muy feliz, pero ya sea en uno u otro escenario, tenemos un contexto actual para hacer cosas diferentes a lo que vivimos y si fue bueno, mejorarlo y si no fue tan grato, dar un escenario distinto. Fascinante, Cristian, muchísimas gracias. Vamos a ver, hemos hablado, todo lo que usted ha escrito es las nuevas masculinidades, ¿verdad? La construcción de nuevas masculinidades referidas, o nos dio la oportunidad, referidas al bebé y esta licencia de paternidad. Hemos hablado también de los patrones estructurales que debemos de cambiar, que podemos aprovecharlos con una bebé, pero que también igual podemos tener con otros hijos ya tal vez mayorcitos o mayorcitas, claro. O podemos estar en unas relaciones de pareja donde seguimos con otros patrones. O sea, aquí ha habido de todo también porque nos ha dado como un repaso sobre todo esto. Si nunca es tarde para empezar, nunca, ¿verdad? Si tienen una bebita en casa, es un buen momento. Si tienen un adolescente. Excelente. Hemos filosofado y nos ha hablado también de lo espiritual. En fin, ha sido una conversación muy rica que le agradecemos muchísimo, muchísimo por lo que nos ha dado, que posiblemente esta no es esta es la primera, pero obviamente no va a ser la última oportunidad en que lo vamos a invitar para que conversemos y abordemos otros temas. De verdad, muchas gracias. Vamos a ir terminando. Ahorita yo le doy la palabra para que nos dé un mensaje final, pero de mi parte ya reiterarle las gracias a las personas que tuvieron y que llegaron hasta acá, decirles muchísimas gracias también por su atención, al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación Colectiva de Costa Rica, muchísimas gracias. Estaremos con ustedes dentro de un mes aproximadamente. Muchísimas gracias. Y bueno, los dejo con la reflexión de Cristian. Sí, Dixie, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver, para expresar afecto, ¿verdad? O expresar amor,
a un ser amado, eso no requiere ninguna formación o aprendizaje especial, grado universitario, ¿verdad? Lo que requiere es autenticidad, ¿verdad? Y permitirse disfrutar de un regalo tan grande que da la vida como es tener hijos o hijas, ¿verdad? Quienes los tengan. También otro elemento importante en ese tema actitudinal que hay que tener es quitarse los bloqueos, ¿verdad? Que uno pueda tener. Y hay ciertos bloqueos que si se requiere ayuda profesional, también ahora hay una gran apertura para eso, ¿verdad? Pero también vale la pena atreverse a vivir una experiencia como lo es la paternidad afectiva, porque esos sentimientos, ¿verdad? De cariño, de ternura, ¿verdad? Que experimentamos por otro ser y del que nos enamoramos cuando lo vemos sonreír, etcétera, ¿verdad? Nos acerca a algo trascendental en nuestra existencia, que es tener una vivencia afectiva plena, ¿verdad? Y en esto, si los hombres históricamente hemos tenido limitaciones por vivir el afecto, por estos prejuicios, estereotipos, etcétera, es un buen momento, ¿verdad? ¿No? Para atreverse a hacerlo. Por ahí una canción, ¿verdad? Muy famosa y muy festiva que decía solo se vive una vez, ¿verdad? Pues evidentemente oportunidades de amar a nuestros hijos e hijas se nos dan solo en ciertos momentos específicos, ¿verdad? Y como el parto y los primeros días de nacimiento, esos son momentos claves. Y vean, hombres, no desaprovechemos esas oportunidades ni nos neguemos uno de los mejores regalos que nos da la vida, que son nuestros hijos de hijas. Atrevámonos y disfrutemos y vivamos ese momento con la mayor alegría y la mayor intensidad. Definitivamente es una posibilidad que tenemos y no la desaprovechemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Generación, un podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, oficina adscrita a la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Costa Rica.